Virtudes de los problemas e hipótesis. Los problemas y las hipótesis tienen virtudes importantes. 1. Dirigen la investigación. Las relaciones expresadas en las hipótesis indican al investigador lo que debe hacer. 2. Los problemas e hipótesis, dado que son de ordinario enunciados relacionales generalizados, permiten al investigador deducir manifestaciones empíricas específicas implicadas en ellos. Podemos decir, de acuerdo con Guida y Ludlow, si es un hecho verdadero que los niños de un tipo de cultura, Chile, tienen un mayor grado de ansiedad que los niños de otro tipo de cultura, blancos estadounidenses. Entonces los niños en la cultura chilena deben rendir menos en lo académico que los niños en la cultura estadounidense. Los niños chilenos quizá también deberían presentar un menor autoestima o un locus de control más externo en lo que se refiere a la escuela y a la labor académica. Hay diferencias importantes entre problemas e hipótesis. Las hipótesis, si están enunciadas de manera apropiada, pueden ser probadas. Una hipótesis que puede ser demasiado amplia para ser probada de forma directa. Sin embargo, si es una buena hipótesis, es posible deducir a partir de ellas otras que sí lo sean. Los hechos o las variables no se prueban como tales. Se prueban las relaciones enunciadas por las hipótesis. Un problema no puede ser resuelto de manera científica a menos que se reduzca a su forma de hipótesis, ya que un problema es una pregunta, generalmente de naturaleza amplia, que no puede probarse en forma directa. No se someten a prueba preguntas como ¿la presencia o ausencia de otra persona en un sanitario público afecta a la higiene personal? No se someten a prueba preguntas como ¿la presencia o ausencia de otra persona en un sanitario público afecta a la higiene personal? Las sesiones de consejería grupal disminuyen el nivel de morbilidad psiquiátrica en oficiales de policía. Quizá uno probaría una o más hipótesis deducidas de estas preguntas. Por ejemplo, para estudiar el último problema, uno puede hipotetizar que los oficiales de policía que asisten a sesiones de consejería para reducir el estrés requerirán menos días de incapacidad por enfermedad que aquellos que no asisten. Las hipótesis para el primer problema podría indicar que la presencia de una persona en un sanitario público hará que otras se laven las manos. Los problemas e hipótesis permiten que avance el conocimiento científico, al ayudar al investigador a confirmar o refutar una teoría. Suponga que un investigador en el campo de la psicología aplica a unos sujetos 3 o 4 pruebas, entre las cuales hay una para evaluar la ansiedad relacionada con una prueba aritmética. Al calcular de manera rutinaria las correlaciones entre las 3 o 4 pruebas, uno encuentra que la correlación entre ansiedad y aritmética es negativa. De lo anterior se deduce que a mayor ansiedad, menor puntuación de la prueba aritmética. Sin embargo, es muy probable que esta relación sea fortuita e incluso espuria. Pero si el investigador hubiera hipotetizado la relación con base en una teoría, tendría mayor confianza en sus resultados. El investigador que no hipotetiza relaciones en forma previa no permite que los hechos prueben o rechacen nada. Las palabras probar y rechazar no deben tomarse en su sentido literal. Una hipótesis nunca se prueba o refuta realmente. Para ser más precisos, deberíamos decir algo del tipo de el peso de la evidencia está del lado de la hipótesis o el peso de la evidencia arroja dudas sobre la hipótesis. Braithwaite dice, de este modo, la evidencia empírica nunca prueba la hipótesis. En casos apropiados podemos decir que se establece la hipótesis, lo que significa que la evidencia hace que sea razonable aceptar la hipótesis. Pero esta nunca prueba la hipótesis en sentido de que la hipótesis sea una consecuencia lógica de la evidencia. Este uso de la hipótesis es similar a participar en un juego de azar. Se establecen las reglas del juego y se definen las apuestas por adelantado. Uno no puede cambiar las reglas después de un resultado, como tampoco se pueden cambiar las apuestas una vez hechas. Uno no tira
los dados primero y luego apuesta. No sería justo. De igual forma, si en primera instancia se recolectan datos y después se toman uno de ellos y se llega a una conclusión con base en él, se han violado las reglas del juego científico. El juego no es justo porque el investigador puede capitalizar fácilmente, digamos, 2 relaciones importantes de las 5 a prueba. Las otras 3 por lo general se olvidan. En este juego justo se cuenta cada tiro del dado, en el sentido de que se gana o no con base en el resultado de cada tirada. Las hipótesis dirigen la investigación. Como Darwin señaló hace más de 100 años, todas las observaciones han de ser favorables o en contra de algún punto de vista para tener alguna utilidad. Las hipótesis incorporan aspectos de la teoría bajo prueba de forma susceptible o casi susceptible de ser probada. Antes se dio un ejemplo de la teoría del reforzamiento en el que se dedujeron hipótesis demostrables a partir del problema general. Podemos demostrar la importancia del reconocimiento de esta función de las hipótesis al introducirnos por la puerta trasera y usar una teoría muy difícil o quizá imposible de probar. La teoría de Freud de la ansiedad incluye el constructo de la represión. Término Freud de la represión. Con este término Freud se refería a la introducción forzada de ideas inaceptables en lo profundo del inconsciente. Para probar la teoría freudiana de la ansiedad es necesario deducir relaciones sugeridas por la teoría. Estas deducciones, por fuerza, deberían incluir el concepto de represión, que implica el constructo del inconsciente. Es posible formular hipótesis que utilizan estos constructos. Para probar la teoría han de ser formuladas de esta manera. Pero probarlos resulta más difícil debido a la extrema dificultad para definir términos como represión e inconsciente, de manera que puedan medirse. Hasta hoy nadie ha tenido éxito al definir estos dos constructos, sin apartarse en gran medida del significado y uso freudianos originales. Las hipótesis constituyen entonces puentes importantes entre la teoría y la investigación empírica. Problemas, valores y definiciones. Para establecer con claridad la naturaleza de los problemas y de las hipótesis, analicemos ahora 2 o 3 errores comunes. En primer término, los problemas científicos no son preguntas morales ni éticas. Son las medidas disciplinarias de tipo punitivo perjudiciales para los niños. ¿Debería ser el liderazgo de una organización de tipo democrático? ¿Cuál es la mejor forma de enseñar a los estudiantes universitarios? Formular estas preguntas equivale a presentar cuestionamientos de valor y juicio que la ciencia no puede contestar. Muchas de las que se han llamado hipótesis no lo son en absoluto. Por ejemplo, el método de enseñanza a pequeños grupos es mejor que el método expositivo. Este es un enunciado de valor. Constituye un acto de fe, no una hipótesis. Si fuera posible establecer una relación entre las variables y definirlas de manera que se pudiera probar esa relación, entonces podríamos contar con una hipótesis. Pero no hay una forma científica de someter a prueba preguntas de valor. Una forma rápida y relativamente fácil de detectar preguntas y enunciados de valor consiste en buscar palabras como debe, debería, mejor que, en lugar de mayor que, así como palabras similares que indiquen juicios culturales o personales, o preferencias, sesgos. Sin embargo, los enunciados de valor son engañosos. Aunque resulta obvio que un enunciado que incluye la palabra debería es un enunciado de valor, otros tipos no son tan evidentes. Consideremos el enunciado: los métodos autoritarios de enseñanza conducen a un pobre aprendizaje. En este caso, sí hay una relación, pero el enunciado falla como una hipótesis científica en tanto que incorpora 2 expresiones de valor: métodos autoritarios de enseñanza y pobre aprendizaje.
ninguna de las cuales puede definirse con propósitos de medición, sin borrar las palabras autoritario y pobre. Con frecuencia se formula otra clase de enunciados que no constituyen hipótesis o que son hipótesis pobres, en especial en el campo de la educación. Consideremos, por ejemplo, el siguiente. Los cursos de tronco común representan una experiencia enriquecedora. Otro tipo de enunciado que se usa con frecuencia es la generalización vaga. Es posible identificar las habilidades de lectura en el segundo grado. La meta del individuo auténtico es la autorrealización. El prejuicio se relaciona con ciertos rasgos de personalidad. Otro efecto común de los enunciados de problema aparece a menudo en las tesis doctorales. Enlistar aspectos metodológicos o problemas como subproblemas. Estos aspectos metodológicos poseen dos características que hacen fácil detectarlos. 1. No son problemas sustantivos que surgen del problema básico. 2. Se relacionan con técnicas o métodos de muestreo, medición o análisis. En general no aparecen en forma de pregunta y contienen palabras tales como probar, determinar, medir, para determinar la confiabilidad de los instrumentos usados en esta investigación, para probar la significación de las diferencias entre las medias. Y 2. Se relacionan con técnicas o métodos de muestreo, medición o análisis. En general no aparecen en forma de pregunta y contienen palabras tales como probar, determinar, medir. Por ejemplo, para determinar la confiabilidad de los instrumentos usados en esta investigación, para probar la significación de las diferencias entre las medias, o para asignar alumnos de manera aleatorizada a los grupos experimentales. Son ejemplos de esta noción equivocada de problemas y subproblemas. Generalidad y especificidad de los problemas e hipótesis. Una dificultad que el investigador por lo general encuentra, y que casi todos los estudiantes que trabajan en una tesis hallan molesta, es la generalidad y la especificidad de los problemas e hipótesis. Si el problema es muy general, es demasiado vago para ser sometido a prueba. Así, desde el punto de vista científico, resulta inútil, aunque puede ser interesante para leer. Los problemas e hipótesis demasiado generales o vagos son comunes. Por ejemplo, la creatividad es una función de la autorrealización del individuo. La educación democrática potencia el aprendizaje social y la forma cívica. El autoritarismo en el salón de clases universitario inhibe la imaginación creativa del estudiante. Todos resultan problemas interesantes, pero en su forma actual son por completo inútiles en el terreno científico, en tanto que no pueden ser sometidos a prueba y porque parecen sugerir una seguridad espuria de que constituyen hipótesis que algún día pueden ser probadas. Términos tales como creatividad, autorrealización, democracia y autoritarismo no tienen, al menos hasta ahora, referentes empíricos adecuados. Es cierto que podemos definir creatividad en una forma limitada al especificar una o dos pruebas de creatividad. Este puede ser un procedimiento legítimo, sin embargo, al emplearlo, corremos el riesgo de alejarnos del término original y de su significado. Esto es en particular cierto cuando hablamos de creatividad artística. Desde luego, con frecuencia aceptamos el riesgo con tal de investigar problemas importantes. Aún así, términos como democracia son casi imposibles de definir, incluso cuando lo hacemos. A menudo descubrimos que hemos destruido su significado original. Una excepción sobresaliente es la definición y la medición de democracia, de Bolen, 1980. Examinaremos ambas en otros capítulos. El otro extremo es caer en demasiada especificidad. Todo estudiante ha escuchado que es necesario reducir los problemas a una dimensión manejable. Esto es cierto, pero por desgracia podemos reducirlo tanto hasta hacerlo desaparecer. En general, mientras más específicos son el problema o la hipótesis, más claras resultan sus implicaciones a probar. Sin embargo, el precio que podemos pagar a la trivialidad es la trivialidad. El precio que podemos pagar es la trivialidad.
Los investigadores no pueden manejar problemas demasiado amplios por su tendencia a ser demasiado vagos en cuanto a las operaciones adecuadas de investigación. Por otro lado, en su entusiasmo por reducir el problema a un tamaño manejable o por encontrar un problema manipulable, pueden terminar con su vida y convertirlo en trivial o carente de importancia. Por ejemplo, una tesis sobre la simple relación entre velocidad de lectura y tamaño de la letra, por muy interesante e importante que pudiera parecer, resulta débil para un estudio doctoral. El estudiante de ese nivel necesitará ampliar el tema al recomendar una comparación entre géneros y considerar variables como lectura y antecedentes familiares. El investigador podría también expandir el estudio para concentrarse en los niveles de iluminación, el tipo de letra. Demasiada especificidad quizás sea más dañina que demasiada generalidad. El investigador puede estar en posesión de contestar una pregunta específica, pero no podrá generalizar los hallazgos a otras situaciones o grupos de personas. A cualquier precio, alguna clase de compromiso debe establecerse entre generalidad y especificidad. La capacidad para definir tal compromiso de manera efectiva es, en parte, función de la experiencia y en parte del estudio crítico de los problemas de investigación. He aquí algunos ejemplos de problemas de investigación contrastantes, ya sean muy generales o muy específicos. 1. Demasiado general. Existen diferencias de género al jugar. Demasiado específico. La puntuación de Carlos será 10 puntos mayor que la de Carol en el juego profesional, Tetris. Cerca del ideal. Habrá mayor transferencia de aprendizaje al practicar videojuegos con niños que con niñas. 2. Demasiado general. Las personas pueden leer letras de mayor tamaño más rápido que las letras más pequeñas. Demasiado específica. Los alumnos del último año de la escuela, Duarte, pueden leer tipos de letras de 24 puntos más rápido que tipos de letra de 12 puntos. Cerca del ideal. Una comparación de 3 diferentes tamaños de letra y agudeza visual en la velocidad de lectura y de comprensión.